Buenos días a todos. Ya estamos en línea. Veo que ya estamos unos cuantos por aquí. Vamos, como siempre, vamos a dejar unos minutos para que termine de conectarse pues toda la gente que se había inscrito. Si me podéis, mientras, por el apartado de preguntas que tenéis en el panel, confirmar que se escucha, que se ve bien y que todo funciona correctamente. Y empezamos. Bien, vale, sí. Parece que todo ok, se escucha bien. Vale. Bueno, pues como siempre, en estos minutos, para quien haya estado en otras semanas, en estos minutos iniciales hasta que llega todo el mundo, vamos a ver cuántos de vosotros sois socios de PEP. Podéis ir contestando ahí. Bueno, lo voy a ir cerrando ya. Más o menos lo comparto para que lo vea todo el mundo. Más o menos 80% de personas que están aquí no son socias de PEP. Así que, bueno, no estaría mal que consideraseis el haceros socios de PEP. Voy a hacer la siguiente para ver si sabéis, si conocéis el Stand Up Así House, si tenéis experiencia, habéis trabajado con él. Bueno, vamos a ver unos segundos más y cerramos. Vale. Bueno, pues más o menos 50-50. 51-49. O sea que hay mitad de la audiencia que no ha trabajado o que no conoce el estándar, ¿vale? También para los ponentes de hoy nos viene bien saber esto. Bueno, pues son 5. Yo creo que podemos ir empezando. Vamos por aquí bastantes ya. Así que nada, bueno. Lo dicho, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en este webinar sobre buenas prácticas para la instalación de suelo radiante. Es el último de esta primera serie de webinars que hemos estado haciendo durante mes y medio más o menos anterior y bueno, de momento no tenemos previsto continuar. O sea, tenemos previsto que vamos a hacer más, pero no tenemos fechas para ellos. Creo que tenéis en pantalla y estáis viendo a Javier Alarcia y a Roberto Martín, que nos acompañan hoy. Y bueno, Javier es responsable de formación y divulgación de conocimiento de Orcli y Roberto Martín es responsable de prescripción de la zona centro y sur de España, de Orcli también. Orcli es patrocinador técnico de PEP, enfocado en
en sistemas activos, enfocado en suelo radiante en este caso, y en algunas otras cosas que nos van a contar ellos. Javier va a hacer la presentación y Roberto va a estar también luego en el apartado de preguntas, como siempre. En el apartado de preguntas podéis ir lanzando vuestras preguntas, luego las vamos a recoger y las más interesantes se las vamos a decir a través del micrófono. Nuestra compañera Rosalía, que también está ahí como cada viernes, va a lanzar las preguntas para que ellos las respondan y nos amplíen ahí todas las dudas que tengamos. Nos amplíen las respuestas, no las dudas. Bueno, como siempre hago una pequeña introducción de PEP, muy rapidita, muy sencilla. Bueno, gracias Javier, Roberto. Ahora os podéis presentar más cuando os dé paso, si queréis. ¿Vale? Bueno, PEP, ¿qué es la plataforma de edificación Passive House? Somos asociación sin ánimo de lucro. Estamos formados por unos más de 700 socios persona y más de 70 empresas en diferentes fórmulas de asociación con la plataforma que nos ayudan a difundir este mensaje, ¿no? Fundamentalmente, que se puede vivir mejor con menos energía. Por eso, a toda esta gente, este 80% que decía que no era socio de PEP al inicio, pues bueno, considerar el asociaros a la plataforma porque es un buen recurso también como profesional, es un punto de encuentro de conocimiento específico del estándar Passive House y tenéis a vuestra disposición este foro, ¿no? Aparte de todas las ventajas que conlleva la membresía. Divulgamos este mensaje en 3 ámbitos fundamentales: profesional, social e institucional, enfocado en cada uno de ellos a un público objetivo más o menos amplio, más o menos concreto, y siempre con la mira puesta en mejorar la edificación en nuestro país. Lo hacemos divulgando el estándar Passive House, que es un estándar de construcción de alta eficiencia energética, que combina una muy baja demanda energética para la climatización y confort en los edificios con ese mantenimiento de alto confort, con ausencia de patologías. Al final es una construcción de alta calidad y con la parte que conlleva el tener una baja demanda energética y unos bajos costes operativos en cuanto a factura de consumo, ¿no? Tiene larga trayectoria, nació en el año 91 en Alemania, pero está extendido y se puede aplicar a todas las climatologías del mundo y está considerado uno de los más exigentes del mundo a nivel de eficiencia energética. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja de manera coordinada y conjunta unos principios básicos que aparecen aquí, que repetimos cada semana y que son sobradamente conocidos, ¿no? Un aislamiento de alto espesor de manera continua y trabajando para que haya una ausencia de puentes térmicos o minimizando en lo máximo posible esos puentes térmicos. La hermeticidad de la envolvente opaca para que no haya infiltraciones de aire no deseadas por zonas que no controlamos. Unas ventanas y carpinterías de altas prestaciones, bien colocadas, bien instaladas, que como vimos en el webinar hace un par de semanas. Una ventilación mecánica con recuperador de calor que está constantemente filtrando y renovando el aire del interior de la vivienda sin perder la energía que tenemos en él. Y bueno, protección solar, diseño bioclimático, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos que marca el estándar? Como estándar prestacional, marca unos requisitos a los que tienes que llegar. No tienes que utilizar determinados materiales ni determinados sistemas, sino que en esa parte tienes libertad, pero sí tienes que llegar a estos requisitos de prestaciones que marca. De manera muy resumida, para Passive House, obra nueva, categoría Classic, pues tenemos estos valores que aparecen aquí: calefacción y refrigeración por debajo de 15 kWh metro cuadrado año en cuanto a demandas, energía primaria por todos los conceptos del edificio, climatización, agua caliente sanitaria, iluminación y todos los consumos eléctricos que tengamos o de otro tipo, por debajo de 120 kilovatios hora metro cuadrado año, y hermeticidad de la envolvente opaca mediante ensayo directo en obra, ensayo blower door, que tiene que ser inferior a 0,6 renovaciones hora cuando hay una diferencia de presión de 50 pascales. Se puede aplicar, eso es para obra nueva, son requisitos directos, se puede aplicar también a rehabilitación y luego también hay toda una serie de requisitos indirectos relativos al confort, ¿vale?
Esos requisitos directos me voy a centrar, esta es un poquito más desgranado para Passive House, tanto los directos como los alternativos, como para las categorías Classic, Plus y Premium que aparecen ahí abajo, pero bueno, me voy a centrar fundamentalmente en esa parte que viene a ser los criterios alternativos. ¿Y por qué? Cuando hablamos de la demanda de calefacción por debajo de 15 kilovatios hora metro cuadrado al año, o de refrigeración prácticamente la misma, con un pequeño margen ahí de si el clima es húmedo, hay un criterio alternativo que es el de la carga de calefacción o carga de refrigeración, que en vez de ser 15 kilovatios hora metro cuadrado año, pasa a ser 10 vatios metro cuadrado. Esto es la potencia que nos tiene que entregar el sistema de climatización que tengamos. Lo explico aquí y lo cuento un poco porque luego en la presentación de Javier vamos a hablar de este valor de 10, ¿no? Y vamos a ver si se puede llegar, si no y cómo. ¿Y por qué esos números en concreto? Simplemente un apunte muy rápido, ¿no? Aclarar, ¿no?, que como casa pasiva o como edificio pasivo no es un edificio de demanda cero, sino que tenemos esa demanda de 15 si hablamos de calefacción, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que sí que vamos a necesitar un sistema activo de climatización. El límite de 15 que esté en ese punto no es casual y responde al punto de equilibrio donde podríamos prescindir de un sistema convencional de climatización, donde la climatización del edificio nos cabe, por decirlo así, en el aire de renovación de esa ventilación mecánica, bien sea calentándolo o bien sea refrigerándolo, nos serviría esa potencia que son los 10 vatios metro cuadrado, nos cabe la equivalencia con esos 15 kilovatios a metro cuadrado año de demanda. Ese es el punto de equilibrio donde podemos prescindir de un sistema convencional de climatización. Eso no quiere decir que tenga que ser así. Podemos incluir cualquier sistema de climatización en función de las necesidades que tengamos. Y en ese sentido podremos incluir pues, bombas de calor, calderas de gas, etcétera, ¿no? Y como unidades terminales, pues podremos incluir desde radiadores de baja temperatura, splits, fan coils o incluso suelo radiante, que es de lo que vamos a hablar hoy y que nos van a explicar cómo hacerlo bien. Suelo radiante al final es una muy buena solución que casa muy bien con Passive House porque lo que buscamos aquí es el confort interior, al final muy baja demanda energética pero con un alto confort interior. Y ahí pues el suelo radiante es una solución óptima o yo diría casi que la mejor para eso. Y nada más, hasta aquí. Paso la presentación a Javier, que nos haga ya, que nos cuente la parte más técnica de esta presentación. Y nada, yo apago mi cámara, apago mi micro, pero sigo aquí detrás. Cualquier duda la podéis ir lanzando. Y igual, Roberto, si tienes cualquier comentario entre medias, pues lo puedes decir, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros por estar aquí y le estoy pasando ya la presentación a Javier. Perfecto. No sé si me estáis viendo, porque yo he dejado de... Perdón, yo he dejado de verme en... Perdón, sí, me obligan, las normas son las normas y me tengo que poner... Vemos tu pantalla en negro, tu cámara, quiero decir. Ahora estamos viendo tu pantalla del ordenador, pero también tu cámara en negro. No sé si lo puedes... Pero veis correctamente mi pantalla, ¿verdad? Sí, aunque ahora vemos la presentación. Y ahora veis la presentación. Vale. Eso es. Entonces, ahora estáis viendo la presentación y ahora estáis viendo la presentación y me escucháis perfectamente, entiendo. Y te vemos también ahora, la cámara. Ah, me veis, vale, perfecto, pues se ha solucionado. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues bueno. Os dejo. Por normas internas, me he conectado con vosotros desde la sede de Orcli, en Ordizia, y en estos momentos, pues por protocolos internos, estamos obligados al uso de máscara, con lo cual, pues la llevaré puesta en la presentación. Disculpad por ello. Soy Javier Alacia,
soy el director de formación y divulgación del conocimiento en Orkly. Como habéis visto, ha habido un cambio de última hora. Nuestro compañero Rafael Bravo, director de prescripción en Orkly, por motivos personales y a última hora ha tenido que cancelar esta ponencia que teníamos previsto que la hiciese él, y le sustituimos tanto Roberto, responsable de prescripción, como yo. Desde aquí aprovechamos para enviar un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Rafael y a todos vosotros deciros que seguramente en muy breve plazo pues vais a tener la oportunidad de conocerle, porque estoy seguro de que tendremos la oportunidad de hacer otra presentación similar a la que vamos a hacer hoy. Vale, gracias a la PER, gracias Daniel, Rosalía, por permitirnos compartir con todos vosotros pues un poco de lo que es nuestro conocimiento en los sistemas de suelo radiante refrescante, en especial en un entorno, el de la certificación Passive House, que potencia, yo diría que potencia todas y cada una de las virtudes y valores que tiene un sistema emisor de calefacción y refrigeración por suelo radiante refrescante. Por lo tanto, muchísimas gracias. Nuestro objetivo es poner algo de luz en vuestro conocimiento, por lo menos desde un punto de vista conceptual, en lo que es un sistema de suelo radiante refrescante, como os decía, en el entorno Passive House. En este contexto, pretendemos tratar una serie de conceptos generales de un sistema de suelo radiante refrescante. Vamos a ver los pasos necesarios a seguir para una correcta instalación de suelo radiante refrescante, los elementos que tenemos que tener en cuenta en un sistema de suelo radiante refrescante. Hablaremos de un aspecto crítico para el correcto funcionamiento de un sistema de suelo radiante refrescante, como es la regulación, el control y la regulación. Veremos una serie de recomendaciones para la puesta en marcha y funcionamiento del sistema y haremos finalmente un repaso a través de una serie de conclusiones. A continuación tendremos un espacio donde estamos a vuestra disposición para responder a cualquier duda que podáis tener. Tanto a la presentación como a algún documento como la guía para la instalación de un suelo radiante refrescante estarán a vuestra disposición en la página web de la plataforma a partir de esta sesión. Y nosotros, tanto Roberto como yo, también estamos a vuestra disposición en Orkly para cualquier consulta que a posteriori quisieseis realizar. Vale, sin más, vamos a empezar con las generalidades del suelo radiante refrescante. Primero, estamos hablando de un elemento emisor que es válido tanto para frío como para calor. Además, estamos hablando probablemente del sistema con mayor eficiencia energética que hoy podemos encontrar en el mercado. Estamos trabajando en temperaturas de producción que son bajas en invierno y altas en verano, mejorando con ello el rendimiento de los elementos de producción. Estamos trabajando con temperaturas moderadas y como consecuencia importante, tenemos menos pérdidas de energía en la vivienda. Es decir, es un sistema perfecto para Passive House. Básicamente, si tenemos que hablar de una característica del sistema de un suelo radiante refrescante, lo que tenemos que destacar es que es un sistema que trabaja a baja temperatura. Esa emisión a baja temperatura es lo que nos va a permitir obtener los mejores rendimientos desde el punto de vista de ahorro económico, al mejorar los rendimientos y reducir el consumo de los elementos de producción, pero además
nos va a permitir el máximo confort térmico de las personas en la vivienda por la forma de transmisión de esa energía, a diferencia de otros emisores que utilizan principalmente la convección. En suelo radiante estamos radiando, creando una atmósfera homogénea a baja temperatura que provoca en el usuario sensaciones térmicas de máximo confort. De hecho, el mejor vendedor de un sistema de suelo radiante refrescante es el usuario. El usuario frecuentemente define su sistema de suelo radiante refrescante como el mejor sistema de calefacción que haya tenido nunca. Y lo hace desde la percepción de un confort térmico extraordinario. Así todo, pues a lo largo del tiempo hemos tenido que vencer pues, ciertas afirmaciones que se hacían en el suelo radiante que confundían al sector y que no estaban basadas en el funcionamiento real del sistema. El suelo radiante produce varices, produce problemas de circulación. No es cierto, no es cierto. Es crítico, es la norma que rige el dimensionamiento, los cálculos y la instalación de un sistema de suelo radiante refrescante, es la norma, la UNE EN 1264. En el diseño, cálculo e instalación de un sistema de suelo radiante refrescante es crítico seguir las indicaciones de la norma. Realmente la norma, cumplir con los requisitos que determina la norma, son los que es lo que nos va a permitir ofrecer en todo momento el máximo confort térmico al menor coste y cumpliendo el objetivo que marca o que se marca cualquier sistema de emisión de calor o de refrigeración. Es decir, cubrir las cargas tanto de calefacción como de refrigeración que la vivienda nos reclama. En esa norma se determina que la temperatura máxima que pueda alcanzar en invierno un suelo radiante refrescante no puede superar los 29 grados centígrados, el equivalente a 100 vatios metro cuadrado de potencia. Como sabéis, las personas podemos llegar a tener problemas de circulación, de varices, cuando caminamos por superficies que están por encima de nuestra temperatura corporal, 35, 36, 37 grados. En ningún caso vamos a tener esa temperatura en la superficie de un sistema de suelo radiante refrescante donde no va a poder superar los 29 grados. Otra falsedad. El suelo refrescante no sirve. Aparecen condensaciones y no tiene suficiente potencia de refrescamiento. Vamos a ver. Es cierto que cuando hablamos de un sistema de suelo radiante, yo, por la experiencia que tenemos, os diría que en España un sistema de suelo radiante no tiene ningún problema en absoluto para prácticamente bajo cualquier circunstancia, pero mucho menos para una vivienda construida incluso bajo el anterior código técnico. No os digo nada de los requisitos que determina el código técnico que todavía no está vigente, publicado en diciembre de 2019. No tendremos ningún problema para, os decía, cubrir unas cargas de 80, 90 vatios que son suficientes o más que suficientes para cubrir prácticamente cualquier tipología que en la península se nos pueda presentar para invierno. Esto es así y es cierto que en esas condiciones el refrescamiento es más complicado, es decir, alcanzar en refrescamiento la potencia necesaria tiene el condicionamiento del punto de rocío, de la condensación. Es decir, no vamos a poder
en determinadas situaciones, impulsar agua a la temperatura que necesitaríamos para lograr la potencia demandada, que nos permita cubrir la carga de refrescamiento, en tanto en cuanto esa temperatura del agua provocaría, al estar por debajo del punto de rocío, condensaciones. Pero como vamos a ver, no es ni mucho menos el caso del entorno PASI, donde, como ya nos ha recordado Daniel, la carga tanto de refrigeración como de calefacción no puede superar los 10 vatios por metro cuadrado. Lo vamos a ver. Lo que sí que es indispensable, y la norma así lo determina, es que el refrescamiento tenga el control necesario que nos permita protegernos, y esto es muy importante, de la condensación que pudiese aparecer cuando impulsásemos por debajo del punto de rocío. El suelo radiante refrescante es mucho más caro que una instalación tradicional. Bueno, pues en la actualidad diríamos que el coste es prácticamente el mismo, pues por el incremento en la demanda de estas instalaciones y el número de actores que estamos en el mercado. Pero no obstante, aquí tenemos que tenerlo muy claro, no banalicemos el producto. Estamos hablando del emisor de calefacción, un elemento emisor de calefacción que nos permite la refrigeración con un valor percibido por parte del usuario impresionante. Estamos hablando del sistema de calefacción que posiblemente nos aporta el mayor confort térmico que podemos encontrar en el mercado. Es un elemento que evita las corrientes de aire, evita la transmisión de polvo, la transmisión de ácaros, facilita la decoración al evitar en la vivienda elementos que puedan romper con el entorno, como los radiadores. El suelo radiante ofrece unos valores por los que el usuario está dispuesto a pagar. Como os decía, vemos aquí las curvas características. En estas curvas, os voy a situar aquí, lo que podemos hacer es, aquí hacemos la lectura de las diferencias de temperatura, entre la superficie del suelo y la temperatura ambiente. Es decir, vamos a considerar una temperatura de producción de 16 grados para una temperatura en verano de confort de 26. Por lo tanto, la diferencia estaríamos hablando de los 10 grados. Y aquí vamos a determinar, en la curva característica, vamos a determinar la potencia en vatios por metro cuadrado que vamos a conseguir. Cada una de las curvas estamos en un sistema emisor que tiene unas determinadas características. Aquí tenemos la transmisión de la capa de mortero, tenemos la altura de esa capa de mortero, 45 milímetros, para un tubo de 16 por 2, y un paso de 20 centímetros. En este caso veis que el paso es de 22,5 centímetros, y todo el resto de características del elemento emisor son las mismas. Estamos hablando de curvas características de refrigeración y aquí tenemos la curva de diferentes sistemas en función de la conductividad del acabado final. Es decir, nos iríamos en una conductividad de 0,0503, estaríamos hablando de un GRES. Aquí podríamos encontrar determinados 0,10, determinados tipos de madera, o 0,15 alfombras. Para cada uno de estos acabados, tendríamos una curva diferente. Fijaros, voy a hacer una ampliación. Aquí hemos dicho que el entorno Passivhaus House no nos permite una potencia superior a 10 vatios metro cuadrado. Y tenemos una diferencia entre la temperatura de producción, temperatura del suelo, y temperatura ambiente, esos 26 grados, de 10. Si hago un pequeño zoom, veis que nos estaríamos posicionando 10 vatios metro cuadrado, una diferencia de temperatura
de 10 grados, fijaros el margen que tenemos. Fijaros, en el caso más desfavorable, de acabado final más desfavorable, nos situamos aquí, estamos aquí, nos estamos yendo pues casi a los 30 vatios, cumplimos sobradamente con el máximo permitido por el certificado Passive House. ¿Veis? ¿Qué es crítico para conseguir un suelo radiante, refrescante, eficiente y que responda que nos cubra como debe hacerlo esas cargas tanto en calefacción como en refrigeración? Pues es crítico el proyecto, es crítico el cálculo, es fundamental. Un cálculo basado en el ratio de vatios por metros cuadrados que debemos conseguir, que nos determine las necesidades reales de producción, tanto en frío como en calor, y que nos permita calcular las necesidades del grupo de bombeo del sistema. Al hacer, según la normativa, la norma 1 de 1264, como os decía, los cálculos, vamos a tener toda la información que necesitamos. Aquí lo veis, vamos a tener potencia, en este caso, potencia hacia arriba, en vatios, potencia hacia abajo y potencia total, que es lo que vamos a necesitar, para determinar la selección de la bomba de calor que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Potencia alta, potencia baja, ¿cuál es la diferencia? Realmente, de los componentes que forman un elemento emisor de suelo radiante, hay un panel aislante, vamos a verlo después, cuya misión es la de proteger la carga del elemento emisor de esos 45 milímetros de mortero, 4 centímetros y medio de mortero, con el acabado final, de forma que esa potencia radie hacia la superficie y no se pierda hacia abajo. No obstante, siempre va a haber una pérdida hacia abajo. La potencia total nos va a determinar la selección de la bomba de calor que dirijamos al proyecto. Y de la misma manera, el caudal total, en este caso 206 litros hora, y las pérdidas del circuito más desfavorable en este proyecto, tendríamos un único colector con 7 circuitos. El más desfavorable tendría unas pérdidas de 265,48 hectopascales. ¿Para qué es importante esta información leída en conjunto? Para determinar que el grupo de bombeo que incorpora el equipo sea el que necesitamos para mover este caudal con estas pérdidas. Una vez que hemos realizado el proyecto, lo vamos a ejecutar. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta para realizar la ejecución del proyecto? 12 sencillos pasos. Primero vamos a preparar la obra. Nuestro sistema de instalación de suelo radiante refrescante va a comenzar cuando la tabicaría, las instalaciones de agua, los acabados eléctricos, etcétera, estén finalizados. Vamos a dejar un forjado que debe estar lo más limpio y, sobre todo, muy importante, nivelado posible. A continuación, lo primero que vamos a hacer es colocar el armario de distribución. El armario de distribución es, por decirlo de alguna forma, junto a los elementos de control, el único elemento de nuestro sistema de suelo radiante refrescante que va a estar a la vista. Lo vamos a instalar a una altura que nos permita la curvatura de los tubos. Su ubicación es muy importante determinarla para la realización del estudio, porque en tanto en cuanto más centralizada esté en el conjunto de la vivienda, nos va a permitir realizar unos circuitos más cortos que nos van a permitir a posteriori un mejor control. Habitualmente vamos a colocar el armario en los baños, se puede colocar en armarios empotrados, en lavabos, es donde vamos a encontrar los armarios de distribución.
Bien, colocado el armario de distribución, vamos a colocar el film de polietileno. ¿Qué es? Pues no es más que una barrera de humedad que va a proteger el conjunto, va a proteger de la humedad que pueda aportar el solado, el forjado, va a proteger de la humedad que pueda aportar el forjado al panel aislante. Y sobre todo lo vamos a colocar cuando hagamos la instalación sobre un terreno natural, no tratado, en sótanos o sobre voladizos. Como cuarto punto, vamos a colocar la banda perimetral. Aquí el objeto de toda la instalación, tanto del film como del panel aislante que vamos a ver a continuación, que está en la base de lo que sería el elemento emisor. Como en este caso la banda perimetral, tienen el objetivo de evitar la pérdida de potencia del elemento emisor que debe dirigirse hacia la superficie. Entonces, lo que vamos a hacer con la banda perimetral es colocar en todo el perímetro de la zona de la vivienda, cubriendo paredes, marcos, puertas, pilares, columnas, con el fin de que la potencia del elemento emisor no se pierda por estos lugares. Lleva incorporado un pequeño film que finalmente debemos colocar sobre el panel aislante para crear entre el panel aislante y toda la banda perimetral una especie de bañera que es la que va a recoger el mortero que utilicemos. En quinto lugar, y una vez realizado estas tareas, vamos a colocar el panel aislante. Colocaríamos primero una fila, con la parte que nos sobre del último panel, empezaríamos la segunda fila y así sucesivamente. En el mercado vamos a encontrar diferentes tipos de paneles, lo que conocemos como panel de tetones. Es un elemento, son paneles que permiten la fijación de los circuitos de tubería en el propio panel con unos sistemas de tetones que el tubo lleva, que el panel lleva, perdón. Tenemos panel liso, donde aquí el circuito del tubo va sujeto con una serie de grapas. Hay distintos sistemas. El panel es importante y es muy importante porque, como os decía, su misión, así como el resto de elementos, cuando hablamos del mortero, cuando hablamos del acabado final, cuando hablamos del tubo, el resto de elementos tienen como finalidad tener la máxima conductividad posible, la menor resistencia térmica posible para lograr la mayor transmisión de calor. En el caso del panel, la misión del panel es proteger esa potencia del elemento emisor, como decía, para que no se pierda hacia abajo. Por lo tanto, ¿cuándo se van a producir mayores pérdidas? Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre la estancia que estamos calefactando y la estancia inferior. Cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura, mayor tiene que ser la resistencia térmica del panel, porque mayor protección necesita la potencia del conjunto. De forma que si yo estoy panelando una habitación que está sobre otra que también está calefactada con el mismo sistema, la resistencia de esa placa será menor. AENOR no certifica sistemas que incorporen placa con resistencia inferior a 0,75, pero en los casos de que debajo de la habitación que estoy calefactando, por ejemplo, lo que tengo es una bajera o estoy sobre suelo no técnico en una primera planta, necesitaré una mayor protección y nos iríamos, por ejemplo, a resistencias de 1,25. O si estoy calefactando un voladizo, ahí voy a tener en cuenta la temperatura exterior para, en tanto en cuanto la temperatura exterior sea más baja, la resistencia térmica de la placa debería ser mayor. Es importante para asegurar, como os decía, que la potencia, insisto, el objetivo de un sistema es obtener la potencia que nos exigen las cargas que hayamos definido tanto para calefacción como para
refrigeración. Tenéis aquí una imagen más cercana. Este es un caso de panel con tetones. Esto es lo que denominamos el tetón, sobre lo que va fijo, sobre lo que fijamos los diferentes circuitos de tubo. En este caso veis que es un panel que va machembrado para evitar puentes térmicos entre un panel y el otro y facilitar su instalación. Vale, colocado el panel, empezamos la instalación del tubo. Tenemos una serie de accesorios de unión, lo estáis viendo aquí, que nos van a permitir la conexión del tubo al colector. Vamos a conectar en el armario del colector, vamos a conectar el tubo tanto en la ida como el retorno. Y antes os decía la importancia de centrar al máximo los beneficios de centrar al máximo los armarios de distribución en la vivienda. El circuito no debería superar los 120 metros de tubo, pues precisamente para facilitar el control del salto térmico, el control del sistema. Veis la instalación sobre un panel de tetones, veis cómo vamos instalando, vamos fijando el tubo sobre los tetones. Las juntas de dilatación. La norma determina instalación de juntas de dilatación cada 40 metros cuadrados o 8 metros lineales de longitud. Vamos a colocar además juntas de dilatación en los pasos de puerta cuando la longitud del recinto supere en tres veces la anchura. Los tubos que atraviesen juntas de dilatación hay que protegerlos. Veis aquí es un tubo corrugado que protege los tubos cuando estos atraviesan una junta de dilatación, como es el caso de la imagen. Muy importante. Hemos instalado el panel con sus correspondientes aislantes, banda perimetral, llenado de instalación y pruebas de presión. Vamos a llenar cada uno de los circuitos muy lentamente, para evitar, es fundamental para la transmisión, el aire es un aislante, para evitar la entrada de aire, Antes de colocar el mortero, debemos de hacer una prueba de estanqueidad. La prueba va a consistir en mantener una presión de 6 bares durante 24 horas. Vertido del mortero. Tenemos el tubo instalado y vamos a verter el mortero. Aquí vamos a confiar en el expertise, que además cada vez es mayor, de los fabricantes. El mortero convencional requiere en un sistema de suelo radiante convencional una altura que nosotros establecemos en 45 milímetros, 4,5 milímetros sobre la bisectriz del tubo. La conductividad del mortero, así como la del solado final, que la haremos 28 días después del vertido, hay que tener la paciencia de dejar, según las indicaciones del fabricante. Si utilizamos una anhidrita, el periodo de secado será diferente. Vamos a seguir las indicaciones del fabricante, del mortero. Tanto, como os decía, la conductividad del mortero como la del acabado final es crítica para la potencia final del sistema. Bien, vamos acabando y lo que vamos a realizar ahora es el equilibrado de la instalación. Es decir, en el proyecto se determina el caudal y salto térmico que tiene que llevar cada uno de los circuitos, siempre con el objetivo final de dar esa potencia que nos cubra las cargas de demanda. Se va a realizar siempre después del calentamiento inicial y en el proyecto, como os decía, a través de los caudalímetros se va a determinar el caudal al que tiene que regularse cada uno de los circuitos. Finalmente vamos a dar por equilibrada la instalación cuando todos los circuitos tengan la misma temperatura de retorno, cuando en todos los circuitos tengamos la misma temperatura de retorno, jugando para ello con el caudal. Y por último,
haremos la instalación de la regulación que, como os decía, yo creo que es crítica y especialmente, además de obligatoria, cuando estamos instalando un sistema de suelo radiante con refrescamiento. Ahí tendremos en el armario de colectores la caja de conexiones, donde vamos a llevar los cronotermostatos con o sin lectura de humedad relativa, con o sin para o suelo radiante refrescante, y para el resto de habitaciones, baños, termostatos. ¿Cuál sería el equipo ideal para una correcta instalación en un entorno Passive House de un suelo radiante refrescante? Por supuesto, instalación del suelo radiante refrescante, ventilación de doble flujo, indispensable en el estándar Passive House, precisamente por ese excepcional cerramiento que el sistema nos exige. Vamos a considerar el uso de un recuperador entálpico frente a un recuperador estático. Sí, en función del nivel de humedad del ámbito geográfico donde vayamos a hacer nuestra instalación. En espacios especialmente húmedos, muy húmedos, o incluso en espacios muy secos, podría llegar a ser recomendable el uso de un recuperador entálpico. Batería de posenfriamiento, poscalentamiento de ventilación, importante en el refrescamiento en cuanto nos va a permitir enfriar el aire para un mejor control de la temperatura del punto de rocío. Y regulación para gestión del suelo radiante refrescante y ventilación crítica. Con estos elementos, con estos 4 elementos, tenemos una instalación eficiente, sencilla y perfectamente válida para la gestión de las necesidades de una vivienda con un entorno pasivo. Como os decía, ¿cuál es el peligro del suelo refrescante? La condensación. Pero esto es un warning, como le gusta decir a Rafa. Esto es un warning que lo que nos dice es que los cálculos tienen que estar realizados de forma correcta, y no podemos olvidar o obviar que se exige un control del punto de rocío. A través de este control, lo que vamos a poder hacer con sistemas que pueden ser muy simples, porque lo único que vamos a tener necesidad es de controlar la temperatura del agua del circuito. Esto lo vamos a conseguir a través de una sonda que conectamos al cronotermostato y que va al circuito de impulsión del colector. El circuito de impulsión nos va a dar en todo momento el valor de la temperatura del agua de impulsión, y además tenemos la lectura de la temperatura del aire y la humedad del recinto. ¿Dónde no podemos habilitar el modo de refrescamiento? En lavabos y cocinas. En lavabos y cocinas. ¿Qué sistemas encontramos para bajar la humedad del ambiente? Porque, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es deshumectar el aire para evitar la condensación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aprovechando el sistema de ventilación con recuperación que tenemos instalado, vamos a incluir una batería de apoyo que nos permita enfriar el aire. Ojo, es muy importante. A veces nos hemos encontrado con el error de utilizar la misma producción de agua para el suelo para la batería. No vamos a conseguir nada, Tendremos que tener 2 circuitos de impulsión, uno que estará a 7 grados para la batería de apoyo, para deshumectar, y el del suelo radiante, que en el ejemplo que habíamos visto antes íbamos a impulsar a 16 grados. Y aquí tenemos un ejemplo, lo que os estaba diciendo, en una instalación individual. La producción que nos va a derivar agua a 7 grados a la batería, y a los 16 correspondan al suelo radiante
con refrescante, con un sistema de control de refrescamiento que va a actuar en la medida que vaya evolucionando la temperatura acercándose al punto rocío. Una instalación que puede ser a través de un armario totalmente válido también para una instalación centralizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el caso de que no estemos cerca de la temperatura del rocío, va a funcionar con toda normalidad el suelo refrescante. Ese mismo control que, como os decía antes, continuamente nos está mirando la temperatura del agua, la temperatura del ambiente y la humedad relativa interna, en el caso de que nos vayamos acercando al punto rocío, va a activar la batería de apoyo. Vamos a comenzar ya a deshumectar el aire. ¿Por qué? Porque el objetivo es sacar el máximo rendimiento a la posibilidad de refrescamiento del suelo. En el momento que estemos llegando al umbral de la temperatura del rocío, ojo, peligro de condensación, desactivamos el suelo. Con este sistema de control, con esta simpleza, es suficiente para tener la máxima eficiencia del refrescamiento en un sistema de suelo radiante en un entorno PASI, que como hemos visto al principio, con una potencia además que va a cubrir, porque por norma nos lo exige además el sistema, el 100% y de forma sobrada incluso las cargas de refrescamiento. Algunas recomendaciones, pasamos y con esto vamos acabando porque no quiero pasar el tiempo que nos han marcado, que ya vamos un poco, estoy abusando un poco de vuestra paciencia. Algunas recomendaciones rápidamente. La temperatura de arranque, en el momento de arrancar, vamos a poner en modo calor, perdonad, 23 grados la vivienda y producción 30. En modo frío, en modo verano, vivienda 26 grados, 21 grados de producción. Y así vamos a dejar el sistema entre 3 y 4 días. Después de estos 3 o 4 días, vamos a poner en modo calor, en invierno, 23 grados en vivienda y 35 de producción. Incrementamos la producción. Y en modo frío, mantenemos los 26 en vivienda, bajamos a 18 la producción. Así lo vamos a dejar otros 2 o 3 días funcionando y después lo que vamos a hacer es una infusión a 40 grados y en calor, en invierno, y a 16 en verano. Y vamos a determinar como temperatura operativa aquella que deseemos en cada una de las instancias a través de los distintos controles que vamos a tener. Suelo radiante refrescante es un sistema que debe estar en funcionamiento todo el año. Lo tendremos en modo calor en otoño hasta la finalización, desde el otoño hasta la finalización de la primavera, y el resto del año en modo frío, acordándonos de un sistema, en cada caso puede ser de una u otra manera, un sistema porque los circuitos son independientes además, los circuitos son independientes, es lo que nos permite distintos modos de control, un sistema para poder cortar en verano el sistema en baños, como decíamos, y cocina. ¿Qué temperaturas? En modo calor vamos a fijar una temperatura de 20 grados para el salón y 18 para el resto de las viviendas. Es la recomendación. En modo frío, 26 para toda la vivienda. Y con una variación de temperatura de no más de 2 grados respecto a las que damos de consigna. Este es un sistema con mucha inercia y el mantenerse constante va a ser lo que le aporte un notable confort y ahorro energético en la vivienda. Y aquí es importante destacarlo porque muchas veces la inercia del sistema, es decir, lo que tenemos es todo un elemento emisor que está absorbiendo potencia que la va desprendiendo poco a poco. Pues nos parece incompatible y igual, principalmente en un entorno PASIC, en tanto en cuanto podemos pensar que necesitamos una inmediata reacción. Nada más alejado de la realidad porque realmente
desde el punto de vista térmico, climático, aquello que suceda en el exterior, incrementos de temperatura en el exterior, decrementos de temperatura en el exterior, van a reflejarse en la vivienda, pero en menor medida y más tarde. Con lo cual, la inercia en este punto del suelo radiante nos viene de manera fenomenal. Nos viene de manera fenomenal. Por supuesto, como os lo he dicho varias veces, en refrescamiento es absolutamente necesaria, de hecho la norma así lo exige, una regulación que nos permita el control de la condensación. Y es, para sacar el mayor rendimiento, absolutamente recomendable el contar con un sistema para deshumectar. Es la batería de frío de la que hablábamos. ¿Se pueden poner alfombras con un sistema de suelo radiante refrescante? Sí, sí. Tenemos que tener en cuenta el acabado, como os decía antes, la conductividad es crítica. Lo que tenemos que tener en cuenta para determinar la potencia del sistema es el acabado que vamos a utilizar. Sabiendo en el primer momento cuál va a ser la conductividad de ese acabado, nosotros podemos ajustar nuestros cálculos a esa necesidad, a esa conductividad, para dar la misma potencia. Con lo cual, cualquier acabado prácticamente es en función de su conductividad válido para un sistema de suelo radiante refrescante. Sí que tenemos que ser conscientes que cuanto menor sea la conductividad, mayor sea la resistencia térmica de ese acabado final, mayor será la potencia que tenemos que conseguir la misma potencia, pero para conseguir esa potencia o bien tendremos que impulsar a mayor temperatura de agua con un mayor consumo, o bien tendremos que hacer un diseño de paso en los circuitos de tubería menor. Pero conociendo cuál va a ser ese acabado final, cualquiera de ellos es válido. Y finalizo ya porque lo hemos visto con las opciones. Es un emisor, cuando hablamos de suelo radiante refrescante, que aporta la mayor eficiencia energética, sistemas con el mejor confort para el usuario, gran importancia del estudio y el dimensionamiento. Es crítico hacer un buen proyecto, Solución con un alto valor, muy alto valor percibido por el usuario. En el mercado de compraventa estamos aportando valor a la vivienda, se adapta totalmente y cubre al 100% las cargas demandadas en Passive House. Se adapta totalmente a sus necesidades y estamos ante el sistema de mayor vida útil del mercado. Hay que poner una cifra, pero realmente estamos hablando de un sistema para toda vida. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. En nombre de Oakley, muchas gracias por vuestra participación. Esperamos que hayamos aportado algo de conocimiento. Estamos a vuestra disposición para ampliar cualquier cosa que necesitéis en torno al suelo radiante refrescante y pues nada, desearos que paséis muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que ha estado muy interesante. Si puedes, veo que Roberto también ha abierto micro. Si quieres abrir también la cámara, Roberto, eso es. Y vamos a ver, Rosalía creo que ha estado recogiendo algunas preguntas. No sé si tú también has podido ver, si tienes alguna ya que quieras responder y si no, que las lance Rosalía. Las lance Rosalía, por favor, porque yo no he podido estar viendo no he visto el chat. Por favor. Vale, perfecto. Sí. Vale, gracias Javier por la presentación y bueno, a Roberto por estar aquí para responder a las preguntas. Te voy lanzando las primeras que tengo, ¿vale? ¿Cómo encaja un suelo radiante de alta inercia con un edificio Passive House que necesita aportes muy puntuales y rápidos de energía? ¿No es lo más lógico sistemas de baja inercia como fan coils o equipos de expansión directa? Bien, bueno,
es un punto que hay que controlar en las viviendas Passive House, en el sentido de que efectivamente en ocasiones puede ser un problema de sobrecalentamiento. Sin embargo, el sistema de suelo radiante refrescante es el que mejor puede trabajar con, por ejemplo, una aerotermia, nos da más rendimiento, con cualquier bomba de calor, porque está trabajando con un mayor rendimiento la bomba de calor. Por lo que Javier indicaba, el suelo radiante trabaja con bajas temperaturas. Desde ese punto de vista es mucho más favorable que cualquier sistema, por ejemplo, de expansión directa o de fan coil. Los fan coil los utilizamos en este caso más que como aporte de potencia, de frío, es más en el sentido de deshumectar, para conseguir un mejor rendimiento y estirar más el suelo radiante refrescante. Sí, Rosalía. Vale, gracias, Roberto. Otra pregunta sería, ¿valoraría colocar el sistema de suelo refrescante en una zona climática cálida o muy cálida, húmeda, tropical, en un edificio de oficinas? Bueno, en principio no tenemos ninguna limitación, digamos, para poder utilizar tanto el suelo radiante en calor como en frío. Los puntos que tenemos como limitación y control, y que a través del estudio los podemos ver, por una parte es la potencia que tenemos que aportar, y en el caso del frío es el punto de rocío, tenemos que cuidar el punto de rocío. Bueno, cada instalación es un mundo, no hay limitación para este sistema, siempre lo que tiene que haber es una adecuación y integración en el conjunto del sistema de climatización. Tenemos que tener suelo radiante refrescante cuando enfriamos o cuando calentamos, nos estamos moviendo en aporte de energía en calor sensible. No tratamos o no podemos deshumectar. Ahí es digamos, donde tenemos que conseguir esa integración con el conjunto de las instalaciones de climatización y, bueno, pues controlar el punto de rocío, controlar la humedad. Sí. Vale. Bueno, aquí se ha respondido un poco a la siguiente pregunta también, que si la baja temperatura de producción permite conseguir temperaturas de confort interior en todas las zonas climáticas de España. Bueno, la temperatura de impulsión en el suelo radiante, Javier indicaba, nosotros debemos tener dos temperaturas distintas de frío, porque el suelo refrescante debe trabajar en el entorno de los 16 grados de temperatura de agua de impulsión, porque lo que precisamente buscamos, no bajando más la temperatura, es no llegar o forzar ese punto de rocío. Sin embargo, en los sistemas de fan coil de baterías de frío es el caso contrario, para no tener baterías que nos salgan de dimensiones demasiado grandes y para poder forzar esa condensación nosotros necesitamos temperaturas de impulsión de en torno de los 7 grados. De esa manera estamos haciendo una condensación de agua, estamos reduciendo la humedad absoluta y por tanto la relativa también del ambiente interior de la vivienda o de la oficina o de la estancia que corresponda, y podremos seguir utilizando el suelo radiante refrescante en condiciones y protegidos de no tener la aparición de punto de rocío. Vale, gracias, Roberto. Sí. Otra pregunta es, ¿a qué altura sobre el suelo se mide la temperatura ambiente y qué gradiente de temperatura tendremos en función de la altura sobre el suelo? Bueno, eso hay dibujitos, también depende de la temperatura del suelo, no es siempre la misma. Nosotros, en función de la temperatura del suelo que tengamos y la temperatura ambiente, es donde vamos a poder ver el flujo térmico que tenemos o que nos está dando el suelo radiante, tanto el radiante como el refrescante. Es decir, la temperatura de los termostatos los solemos colocar en torno a 1,5 metros, 1,70 metros, la zona donde es la zona habitable. Hay muchos dibujos en internet, seguro que podéis encontrar un poco lo que es la distribución cuando ves en altura lo que es el gradiente de temperatura. Pero sí, lo que sí podemos decir es que con el suelo radiante de refrescante es la más ventajosa y la que frente a otros sistemas mejor queda, además de ser la más homogénea, en el sentido de que tenemos toda una emisión de calor a través de todo nuestro suelo disponible.
A partir de ahí hacia arriba, pues si el suelo está a 29 grados, que sería el límite, como os he dicho, para las zonas habitables de temperatura de contacto del suelo, y tenemos a 21 o 22 grados la temperatura ambiente, pues el gradiente ascendente es muy suave. Como Javier también indicaba en la presentación, no movemos volúmenes de aire. Eso es muy favorable para la parte de alergias, es muy favorable para el movimiento del polvo y los ácaros. Y decir también que al tener un emisor con una temperatura baja, el polvo no se quema. Lo típico que encontramos en los radiadores, que por tener una alta temperatura de contacto del radiador, ves siempre que la parte de atrás del radiador está negra. Es porque estamos quemando el polvo y además porque estamos en esa parte forzando, haciendo un tiro o una corriente de convección de aire y estamos moviendo el polvo y además lo estamos quemando. Eso no nos ocurre en el suelo radiante en el funcionamiento de calor. Y bueno, pues no lo sé, espero haber contestado. Me he enrollado mucho en esta, pero el gradiente lo podemos ver en cualquier fotografía, porque yo ahora no te lo puedo explicar. Pero es muy suave, es muy suave. Vale, gracias. Esta pregunta es de ejecución sobre el panel aislante. Al combinar placa lisa y placa con tetones, cuando hacemos el corte, ¿hace buen agarre al tubo o se queda mucho espacio sin anclar a los tetones? Vamos a ver, habitualmente nosotros no mezclamos placa lisa con placa de tetones. Es una opción o es otra. Es una opción del instalador. Son materiales disponibles en el mercado, como Javier decía, y tenemos las opciones. Hay también opciones cuando necesitamos a lo mejor disminuir el paquete y disminuir la altura del suelo radiante refrescante. Hay opciones para ello. Pero es una determinación en la que en el diseño lo ajustas si tú vas a utilizar o placa de tetones o placa lisa. No tienes en principio ningún motivo o una ventaja por mezclar las dos. Entonces ese problema que me preguntas en principio no tiene una respuesta, porque yo te diría no la mezcles o ¿para qué quieres mezclarla? Vale. Otra pregunta de ejecución es si existe alguna diferencia entre colocar la ida y la vuelta del colector. ¿Cuál va arriba por defecto? Bien, eso puede variar a lo mejor en función del fabricante, pero nuestra norma en Orcli, nosotros colocamos los caudalímetros, todas las vías de colector siempre tienen un caudalímetro que nos va a permitir hacer la regulación hidráulica del sistema. Ese caudalímetro para nosotros siempre está colocado en el colector de impulsión. La colocación del de impulsión respecto al de retorno, solemos colocar, recomendamos y siempre decimos, el colector de retorno debe ir por encima. La razón es porque en el colector de retorno nosotros vamos a colocar las válvulas termoeléctricas. Es una parte que lleva un contacto eléctrico, escribe su nombre, y por la razón de tener la parte eléctrica por encima de la parte hidráulica, para evitar que pueda haber un goteo encima de la cabeza, nosotros colocamos el colector de retorno en la parte superior y el colector de impulsión en la parte inferior. Siempre en el colector de impulsión irán colocados los caudalímetros de las vías. Vale, muy bien. Esta pregunta es de materiales de acabado. Preguntan si se puede utilizar parquet y si podrías establecer un rango de materiales de acabado de más favorable a menos favorable. Vale, bien, me alegro que me habéis estado... Disculpa, Roberto, en esa pregunta yo quiero añadir una que he visto también, perdona que salte así de la sombra, que pregunta también exacto, que cómo se comporta con suelos de madera, suelos de este material. Vale, perfecto. Vale, en principio, en el suelo radiante refrescante, nosotros podríamos utilizar el material que quisiésemos. O sea, digamos, por principio no voy a limitar ninguno. Ahora, ¿qué es lo que influye? ¿Qué es lo que afecta? ¿Cuáles pueden dar un mejor funcionamiento o una dificultad mayor de funcionamiento? Está en función de la resistencia
térmica del elemento. Como decíamos antes, nosotros tenemos una emisión de calor a través de los tubos hacia la estancia, tiene que atravesar la parte de mortero y tiene que atravesar lo que es la terminación de suelo que nosotros tengamos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando veis las curvas límite que os ha enseñado Javier, también hay otras curvas límite similares para calor, veíamos que teníamos con distinta pendiente distintas curvas y arriba tenía desde 0 a 0,15. Eso representa la resistencia térmica del acabado del suelo. Cuanto mayor resistencia tengamos, digamos que el rendimiento del sistema es peor, porque vamos a tener que impulsar a una mayor temperatura para poder vencer esa resistencia. ¿Qué es lo que nos ocurre? Y enlazado con lo que hablábamos antes también de la inercia del suelo y la importancia de tener una menor inercia en una vivienda passive house. Si nosotros impulsamos a una mayor temperatura, primero vamos a tener un menor rendimiento de la bomba de calor, porque la estamos haciendo trabajar a temperatura más alta. Segundo, vamos a tener una mayor temperatura, una mayor energía acumulada en ese paquete de, digamos, de mortero más terminación de suelo. Eso nos va a ir en contra, o sea, nos va a favorecer la resistencia, la inercia térmica. Y como decíamos antes, en las passive house con problemas posibles de sobrecalentamiento no es algo deseado. En consecuencia, y por terminar, cuanto menor resistencia térmica tenga la terminación de suelo, el pavimento, mejor. Para eso, el grés pegado sería lo más idóneo. Siguiendo hacia adelante, pues las maderas pegadas serían las siguientes. Lo que nos hace bastante daño porque aumenta mucho, las maderas que son flotantes, porque entre medias incorporamos un elemento que es el FOAM, que es un elemento aislante. Además nació, y su sentido primordial es el elemento, nació como un aislante, tanto de ruido como de sonoro como térmico, y tenemos que tener mucho cuidado con ese FOAM en las maderas que van flotantes. Y luego tenemos que tener en cuenta que algunas maderas naturales tienen una propia, tenemos que preguntar al fabricante de la madera, porque pueden tener alguna limitación de temperatura, que suele estar en torno a 27 grados de uso. Si yo pongo un suelo radiante a 29 y la madera solo aguanta 27, aparte, bueno, pues ahí habría que tener esa precaución. Perfecto, muchas gracias, Roberto, porque creo que esta pregunta se repite mucho, ¿no? Entre todos. Perdona, Rosalía, esa es una pregunta importante, es muy importante y bueno, hay que tenerla en cuenta. Si es necesaria alguna aclaración más, la podemos hacer. Porque como resumen sería, no limitamos a nada, pero sí hay que tenerlo muy en consideración y resistencias térmicas mayores van en contra de la inercia, aumentando la inercia y en contra del rendimiento del sistema de producción de calor. Eso es. Sí, porque es una pregunta que nos hemos hecho todos, yo creo. Al final, sí. Por completar un poco lo que ha dicho Roberto, al final vamos a ser capaces de dar, porque el objetivo es dar una determinada potencia, el suelo radiante nos va a permitir dar esa potencia independientemente del acabado final, de su resistencia, pero cuanto mayor sea esa resistencia, cuanto menor sea su conductividad, pues para conseguir una misma potencia, o bien vamos a tener que impulsar agua a mayor temperatura, con lo que supone el incremento de consumo en todo el uso de la vida útil de la instalación, en la fuente de calor, o bien vamos a tener que hacer circuitos, por ejemplo, con un paso más pequeño, con lo que supone una inversión inicial pues, de mayor tubo, ¿no? Entonces, eso se ve muy bien reflejado en las curvas, cómo se comportan cada uno de los distintos materiales para un mismo nivel de potencia. No sé si estáis viendo la pantalla compartida todavía. Sí, lo estamos viendo. No, sí tienes la mía, perdona, te la paso. Tienes la mía. La cambio. Bueno, sin más, porque lo ha expresado, lo ha hecho muy bien Roberto. Aquí lo que está comentando Roberto lo reflejamos aquí. Estas son de refrigeración, pero sería lo mismo. Si aquí tenemos
veis que para una misma potencia, en función de cada uno de las resistencias, que es este dato de aquí, de cada uno de los acabados, esto sería el equivalente moqueta, madera, y aquí iríamos entre 0 y 0,05 estaría el GRES, pues necesitaríamos eso, pues mayores temperaturas de impulsión para conseguir la misma potencia. Eso es. Muy bien. Vale, pues sigo con otra pregunta sobre si esos cálculos para evitar las condensaciones, control de rocío, ¿quién los debería hacer? ¿El técnico o la empresa que nos suministra el suelo radiante? Bueno, a la empresa que te suministra el suelo radiante siempre te va a dar un apoyo, te puede dar un apoyo en la oficina técnica. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad es del técnico y el que sabe las condiciones completas de funcionamiento es el técnico. El técnico es quien va a dar los datos para nosotros, en este caso, poder hacer un buen estudio. Pero realmente quien tiene los datos y quien tiene la responsabilidad en el proyecto es el técnico que hace el proyecto. Nos debería transmitir todas las condiciones de funcionamiento o sobre todo las particularidades especiales que él pudiese tener para nosotros hacer el mejor estudio posible. Vale. Otra pregunta que creo que también es muy interesante es ¿qué factores debemos valorar para elegir suelo o techo radiante? Bueno, en este caso nosotros techo radiante en Orcli no tenemos techo radiante. Es una elección un poco bueno, de sistemas. Es como ahí está el caso, como pues qué opciones tenemos que barajar para radiadores o suelo o aire o bueno, es un poco la distribución que tengamos. A veces pues nos pueden influir las alturas. Es una elección de sistema. Yo ahí no creo que no puedo aportarte mucho en el sentido que bueno, es como otra elección de sistema que podamos decir. El área, uno de los grandes valores del suelo, tanto en refrescamiento como en calefacción, es el área útil disponible, es decir, es lo que nos permite tener. Vosotros tener en cuenta que la potencia que yo, para cubrir la misma carga, la potencia que yo debo emitir con un radiador que tiene la dimensión que tiene, yo dispongo de toda la superficie del suelo para lograrla. Esa es la clave de que yo puedo conseguir la misma potencia con una impulsión de temperatura muchísimo más baja. En ese contexto, el área que tenemos en el suelo siempre es mucho mayor que la que puede existir en el techo, que además se acomplejaría la instalación con otro tipo de sistemas, ¿no? La parte eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es perfectamente posible, pero nuestra opción, porque también es una demanda, el mayor porcentaje de instalaciones se realizan en el suelo, pues ha sido cubrir esa sería viable, pero tiene otras limitaciones. Y después no olvidemos, porque eso sí que sale muchas veces, claro, pero el frío mejor porque baja el calor. No, eso es cuando la transmisión de temperatura se produce por convección, pero aquí estamos hablando de una transmisión por radiación. Con lo cual, el confort térmico es exactamente el mismo en invierno que con la calefacción que en verano con el refrescamiento. Vale, tengo aquí otra pregunta de materiales. Te voy a enlazar también dos preguntas. ¿El mortero es normal o es alguno en especial? Y la siguiente era, ¿se puede realizar un mortero de cal hidráulica en lugar de usar el hormigón? A ver, el mortero tiene dos funciones bueno, en el suelo radiante. Primero, tiene una función de transmisión térmica y luego tiene una función de que tiene que tener una resistencia bueno, para soportar lo que tenemos arriba. Es un poco lo mismo que decía antes, no es algo exclusivo. Vamos a ver, en principio, usar un mortero de cal, no sé qué ventaja tendrías. Por los materiales, abajo lo que tenemos son materiales plásticos.
no creo que no se verían afectados por el uso del mortero de cal. Lo que sí es importante en los morteros, de cualquier tipo que sea, es la parte que le afecta al suelo radiante, es la parte de transmisión. En un momento de la presentación se decía que el mortero no debe tener más de un 5% de aire. La parte importante es esa. Puedes usar, en Madrid se utiliza mucho el mortero seco, en la zona a lo mejor de Levante se utiliza mucho más el mortero autonivelantes, morteros más líquidos, pero lo que sí es importante es que el mortero esté en contacto lo más íntimamente posible con el tubo. De esa manera, por eso es la limitación, entre otras cosas, del 5% de aire, porque las burbujas hacen al mortero más aislante, transmitiría peor la potencia térmica hacia la parte de arriba. Y por otra parte también, al ser más fluido, por eso también siempre en el mortero, en el suelo radiante refrescante, decimos que hay que añadir un aditivo. El aditivo en realidad es un plastificante, un superplastificante, que lo que hace es más fluida y más la masa más trabajable, en el sentido que nos interesa que se pegue al tubo y que incluso lo abarque por la parte de abajo. No nos interesa que nos haga un capuchón encima del tubo, porque toda la parte de abajo que estaría en contacto con aire sería un problema. Ese aire sería una capa aislante. Entonces, yo lo que me preocuparía mucho en los morteros, tanto si es de un tipo o si es de otro, si es, bueno, por supuesto, un mortero autonivelante siempre es más líquido y va a cumplir más con esa condición. Pero lo importante es limitar el aire, aumentar el contacto del mortero con el tubo y asegurarnos pues, que tenga una capacidad resistente suficiente para aguantar lo que tengamos arriba, que no se raje, vaya, que no se raje. Para eso es importante, y lo que recomendamos es la capa de 4,5 centímetros por encima de la generatriz superior del tubo del suelo radiante. Pues muchísimas gracias, Roberto. No sé si tienes alguna pregunta más, Dani. Porque ya... Sí, bueno. Sí, yo he visto un par de preguntas que no sé si igual los pillo o no, o lo podéis decir, pero bueno, pregunta a la gente por repercusión de euro metro cuadrado para instalación de este tipo de suelo. Bueno, ahí le puedo dejar a Javier un poco más. Yo, en fin, atiendo más la parte técnica. Lo importante sí es la referencia que teníamos, que no hay una diferencia como antes, que decías, es mucho más caro instalar suelo radiante que unos radiadores. Yo diría que no de miedo por ese tema, y lo mejor es hacer consultas concretas. Es decir, con una consulta concreta lo podemos ver, y cualquiera de vosotros que tenga una necesidad, vamos a poder estudiar ese precio y lo vas a poder comparar con cualquier otro. Pero bueno, yo en este momento la verdad no me atrevería a decir un precio metro cuadrado. No sé si Javier tiene alguna... Pero sobre todo quitar el miedo a decir, bueno, vamos a ver un caso concreto, lo vamos a estudiar, lo vemos y lo puedes comparar perfectamente con cualquier otro precio. Sí. Javier, no sé si... Bueno, nosotros, en Orcli somos socios cooperativos, entonces la empresa es nuestra, con lo cual a mí el precio me parece bajo. Me parece bajo. Yo discuto mucho con los tenemos una responsabilidad. El suelo radiante, y os lo aseguro, y además os invito a hacer la consulta, ¿no?, en vuestro entorno, y bueno, y si alguno de vosotros, que estoy seguro que sí, sois usuarios, tiene un valor percibido por el usuario enorme, enorme. Eso quiere decir que cuando algo para nosotros tiene un valor importante, el precio no es un factor decisivo. Es importante, por supuesto, pero no es un factor decisivo, porque soy consciente que estoy comprando algo más. Tenemos una responsabilidad en el mercado de defender ese valor del producto y no banalizarlo. A mí me da a veces un poco miedo. El hecho de que nosotros mismos banalicemos a través del precio el valor de ese producto. Que insisto, y además os invito a que hagáis la encuesta, a que busquéis en vuestro entorno, si vosotros no lo sois, clientes, usuarios de suelo radiante refrescante. Y ahí os van a dar la respuesta del valor del producto.
No es una respuesta gallega, ¿eh? No, pero sí es verdad. El valor añadido por el suelo radiante al conjunto de la construcción y de la vivienda es posiblemente muy superior a cualquier otro sistema de calentamiento o de refrescamiento. Hablábamos antes de sistemas de fan coil. Sistemas, sí, efectivamente tienes poca inercia, pero, por ejemplo, el sistema de aire caliente no agrada a todo el mundo. No agrada en el sentido, bueno, grandes volúmenes, movimiento de grandes volúmenes de aire con temperaturas muy bajas no es el paradigma del confort. El confort está en tener... mira, el suelo radiante es no te enteras que está ahí. Y lo mejor es que no sepas, que tú dices, no sé quién me da calor, pero aquí estoy muy a gustito. No es como un fan coil, no es como pues un suelo, o sea, perdón, uno de expansión directa, que pasas por delante y te achicharras, o que el calor, flujo de calor en una corriente de calor dándote ahí constantemente, al final te provoca dolor de cabeza, tú tienes una percepción en una parte del cuerpo y otra diferente en otra. La homogeneidad que te está dando el suelo radiante refrescante es ideal. Y unido eso al Passive House, mucho más porque, bueno, estamos alcanzando un punto de confort idóneo, no solo en temperatura, sino en sensación térmica. Eso también en muchos o en climas, como decimos, también cada instalación es un mundo y hay que verlo en cada clima. Alguna pregunta de las anteriores de climas tropicales, climas... Pero estamos viendo, o sea, si nosotros cogemos las condiciones de aire exterior y las enfriamos a través de un suelo radiante, la humedad relativa que conseguimos se acerca mucho más al punto de confort de ese aire que nosotros tenemos, porque no le estamos quitando humedad al ambiente. Luego, sí es cierto, si seguimos enfriando, podemos llegar a ese punto de rocío que decimos, pero el punto de, o sea, el confort, hablado como no solo como temperatura, sino como temperatura, humedad, movimiento de aire, es mucho más favorable en conjunto en un sistema de suelo radiante refrescante que en cualquier otro sistema de climatización o de tratamiento de aire de los que podamos estudiar. Sí, totalmente. Y aquí sí que me gustaría aprovechar el contexto porque, claro, tener en cuenta que cuando hablamos de la incorporación de la batería, ni mucho menos estamos hablando de lo que puede suponer un fan coil que nos permitiría conseguir lo mismo. Claro, a nivel de confort térmico, esta batería es de muy pequeña potencia y tener en cuenta que estamos utilizando caudales de ventilación, con lo cual no estamos rompiendo con un caudal de aire frío el confort térmico. Es decir, es un sistema de apoyo. Aquí no buscamos reemplazar el suelo radiante para el refrescamiento. Buscamos el control del punto de rocío, de sumectar. Entonces, insisto, vamos a utilizar caudales muy bajos porque son los caudales de ventilación. Los caudales de ventilación. Muy bien. Vale, bueno, pues muchas gracias a Roberto y a Javier por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestro conocimiento también. Han quedado muchas preguntas, la verdad que el apartado de preguntas está muy activo, como hacemos todas las semanas. Luego nosotros estas preguntas las vamos a recoger y las vamos a responder un poco más personalizadas, a cada pregunta me refiero, con ayuda de Roberto también y de Javier, y os las haremos llegar. Lo que haya quedado sin responder lo vamos a recoger ahí en ese seguimiento, ¿vale? No lo hemos dicho, pero en el apartado documentos tenéis colgado la presentación que hemos utilizado porque he visto que había gente pidiéndola y tenéis también un documento que nos ha facilitado Ortli sobre un manual de instalación de suelo radiante que básicamente muestra un poco lo que hemos visto también en la presentación de manera un poco más detallada. Y poco más hasta aquí. Como, bueno, esto es ya no tiene que ver con suelo radiante, sino con PEP y con estos webinars.
justo mientras estábamos en el webinar nos han confirmado que estas jornadas se están reconociendo con un crédito de formación continua para los títulos de diseñador Passive House y de Tradesperson. Es decir, que si alguno de los asistentes quiere contar con ello, bueno, pues que sepan que cada webinar de estos se ha reconocido con un crédito de este tipo. Para la renovación. Para la renovación del título, eso es. Eso. Gracias. Muy bien. Y ahora ya sí que sí, nada más. Vamos a despedir la jornada. Yo creo que ha estado muy bien, ha estado muy interesante. Como siempre, nos quedamos sin tiempo y podríamos estar aquí 2 horas más. Y nada más, si queréis decir algo más, Roberto, Javier, y si no, cerramos. Bueno, por mi parte, pues... Sí, Roberto, por mi parte, pues bueno, pues agradeceros la oportunidad de estar aquí, compartir este tiempo con vosotros, que sabéis que nos tenéis disponibles siempre que nos necesitéis y bueno, pues que montéis mucho suelo radiante, que es estupendo, al igual que otras cosas, o sea, nada es exclusivo, pero bueno, sobre todo, quitando la parte de humor, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. Muchas Y quedamos gracias. a vuestra disposición para buen fin de semana a todos. Buen fin de semana, muchas gracias. Gracias, chao.